Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. Juan Fierro del periódico tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidenta, en el tema de la carta que envió a Morena, tras este decálogo que se votó y se aprobó inspirado en su carta, militantes comenzaron a culparse entre sí. Un ejemplo de ello es que en el caso del llamado turismo político, no tardaron en señalar al senador Fernández Noroña. También otros creen que tienen rienda suelta porque no se aprobó nada en el tema de las campañas anticipadas. Sí se aprobó, eso me lo preguntaron ayer. Pregunté ahí al equipo que por qué decían eso y me dijeron que lo que pasa es que se cambió de un transitorio a un punto del resolutivo final. Pero no es cierto que no se haya aprobado, Okay. Sí se aprobó. Entonces, nada más tomando esto en cuenta, Presidenta, los señalamientos, pues que donde se están apuntando los mismos miembros de Morena, preguntarle, ¿ese era el espíritu de la Presidenta en su carta, que se empiecen a señalar pues de esta manera? Mira, ¿Y cómo debe permear, el decálogo en los militantes? No, es normal pues que haya debate, que haya discusión, qué bueno. Pero hay mucha unidad en el movimiento de transformación con el pueblo, que es lo más importante. Por supuesto que hay quien le gusta pues estar haciendo grande pues un debate ahí interno. Pero no, yo vi muy bien lo que ocurrió el domingo y hay mucha unidad en el movimiento. Y lo más importante es la unidad con el pueblo, que es por encima de todo lo primordial. Gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, que es el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30ª Zona Militar en Tabasco, calificó tendenciosa la encuesta que publicó el INEGI, en donde se mide la percepción de inseguridad. Declaró que la encuesta nacional de seguridad pública urbana debe actualizar su metodología. A partir de estos señalamientos, Presidenta, ¿usted considera necesaria alguna actualización al interior del INEGI, ya sea en sus metodologías que utiliza actualmente? Pues no sé por qué haya comentado esto en particular. A veces hay resultados en seguridad en un mes y la percepción o las encuestas tardan 2, 3 meses o la ciudadanía tarda 2, 3 meses más allá de la encuesta en reconocer la tendencia de disminución, no es algo automático y es natural. Pues si hubo una situación de inseguridad y va bajando, pues la gente de todas maneras tiene el recuerdo de lo que está pasando, no es algo que pase automáticamente. Pero Tabasco se está haciendo un muy buen trabajo, el gobernador está haciendo, también Javier todos nuestros gobernadores son de primera y Javier May pues es extraordinario. Y ahí hubo un cambio en el gabinete de seguridad, así lo consideró el gobernador y ha bajado bastante el número de homicidios y otros delitos. Entonces se va a ir reconociendo por parte de la ciudadanía este trabajo que tiene que hacerse de manera constante. Entonces, más allá de entrar al debate si tiene que cambiar o no la metodología, pasa que aunque bajen los números, ahí se requiere un poco más de tiempo para que cambie la percepción de la ciudadanía y eso pues tiene que ver con la constancia en que la tendencia vaya disminuyendo. En la Ciudad de México, por ejemplo, que goberné, en el primer año tuvimos un pico importante en los primeros meses y luego comenzó a disminuir el número de homicidios. Y fue hasta el segundo año que ya comenzó a cambiar la percepción de la ciudadanía de que en efecto la ciudad era cada vez más segura. En el 2018, 98% de las personas consideraban que la Ciudad de México era insegura. En el 2024
ya 56%. O sea, hubo una disminución o una mayor percepción de seguridad. Pero lleva su tiempo también que haya un reconocimiento de la ciudadanía de que las cosas están cambiando. Gracias, presidente. Buenos días, presidenta. Buenos días, servidoras, servidores públicos. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y del noticiero Luces Mañaneras. Presidenta, hace algunos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no hacer uso de la facultad que tiene para traer el caso en esta situación de Aguacán. Como usted sabe, bueno, pues se trata de esta empresa que mantiene un litigio con el gobierno y el pueblo de Quintana Roo, quienes están procurando o buscando recuperar el agua como bien público y no como mercancía que se encuentra hasta actualmente. Decidió la Suprema Corte no atraer 3 recursos que vendrían precisamente pues a dar una solución definitiva, no obstante que ya hay incluso reforma a la ley del propio Estado, a la Constitución del Estado, y bueno, pues no han podido todavía recuperar, digamos, este bien público como tal. Su opinión, presidenta, sobre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide no atraer 3 recursos, lo regresa a un tribunal de circuito que está aquí en la Ciudad de México y que pues solamente alarga más este proceso que ya lleva mucho tiempo y sigue prácticamente en manos privadas el agua de Quintana Roo. Había ganado el gobierno del Estado un amparo muy importante. Pues ahora que regresó, más allá de la opinión de la Corte, que hubiera sido bueno que ya hubieran tomado una decisión, pues que este juzgado de distritos pueda revisar bien el caso y poner por encima de todo lo público y el bien de la gente y el agua como derecho humano. Entonces vamos a esperar a ver cómo avanza, pero es muy importante. Fíjense, es una privatización que se dio hace tiempo. La gran mayoría de las privatizaciones, en muchos casos, pero en particular en el agua, han tenido muchísimos problemas. Entre otros, que no se invierte. Entonces se cobra, pero no se invierte. Entonces le cobran tarifas más altas a la gente y el sistema está abandonado. Pues hay fugas, no se arregla, cuando supuestamente el objetivo de la privatización era que funcionara adecuadamente el sistema de servicio público del agua, en particular en Cancún, en Benito Juárez. Entonces, no han cumplido, no funciona bien el servicio de agua potable, no reparan y se quieren seguir quedando con la concesión. Entonces, el gobierno del Estado y del municipio ha estado pidiendo que se regrese a lo público. Ganaron un amparo, supuestamente iba a decidir la Corte, decide regresarlo y no tomar una decisión. Pero bueno, en este proceso sí es importante que las y los jueces, los que están ahora y después los que van a venir, que pongan por encima de todo el derecho humano al agua. Lo que en este caso también se pierde la oportunidad es resolver otro tipo de casos que van en el mismo sentido. Está el caso, por ejemplo, de Querétaro, porque no es el único estado de la República con esta problemática, y aquí prácticamente la Suprema Corte de Justicia hubiera podido generar algún precedente y resolver otro tipo de problemas que prácticamente se vislumbran también ya en el horizonte. Bueno, en septiembre vamos a tener nueva Corte, vamos a esperar que sea una Corte que tenga por encima de todo la justicia. Presidenta, esto que tiene que ver con la impartición de justicia también se concatena con otro tipo de acceso a la justicia que está en la procuración, es decir, en la procuración y en la investigación, me refiero a las propias fiscalías. Quiero presentarle el caso que ocurrió precisamente en la Fiscalía Regional de Naucalpan, adscrita por supuesto, a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, sobre pues la detención de manera arbitraria de una persona profesionista, mujer, en un estacionamiento privado de una tienda de autoservicio, y que se le detuvo supuestamente porque conducía un automóvil robado. Se le detuvo, no le explicaré, ahí tengo el expediente con los detalles, toda la relación de hechos y documentales, incluyendo videos, pero el asunto es que esta persona fue detenida, no fue presentada
ante el Ministerio Público, sino en los sótanos de la propia Fiscalía. Fue amedrentada y finalmente se le dijo que su auto en efecto era robado. Tuvo que pasar 2 días presa, no obstante que su esposo en su momento llevó la factura comprada de una agencia de carácter internacional bien establecida en el país, los papeles, la carta factura que corroboraban el automóvil, ni siquiera fue, la procedencia del automóvil, ni siquiera fue aceptada en ese momento por el Ministerio Público, y lo que ocurrió, Presidenta, es que se le despojaron del automóvil, y hasta que la propia agencia, avisada por la familia, envió a sus abogados, resulta que entonces todo se empezó a resolver y se dieron cuenta que había peritajes alterados, que el automóvil o la denuncia bajo la cual se detuvo a la persona no correspondía con las características del propio vehículo, es decir, una serie de irregularidades que dan cuenta pues de un modus operandi de unas personas al interior de la propia Fiscalía General de la República, y tenemos el expediente, que alteraron documentos para quedarse con un automóvil. Sin embargo, hasta la fecha, y no obstante que ya se aclaró esta situación y la persona está libre, no le devuelven el automóvil porque primero supuestamente no lo encontraban, y ahora que lo encuentran en una corralón, como coloquialmente se le dice a este depósito de autos, de grúas Pegaso, resulta que pues está sin llave, está desmantelado, está desvalijado. Entonces, Presidenta, por un lado tenemos una reforma para la impartición de justicia que es muy valiosa, que es muy importante, pero por otro lado tenemos una reforma pendiente que implica a las propias fiscalías y a la Procuración de Justicia. Bueno, dividámoslo en dos. En el caso de esta situación, que nos puedas pasar el caso para poderlo revisar, y que en todo caso pues haya de parte del fiscal, si hubo una injusticia, pues las sanciones a quienes cometieron esta injusticia. Y segundo, hemos platicado que vamos a esperar a que pase lo del Poder Judicial y luego ya abrimos pues un espacio de discusión sobre las fiscalías. Pero tienen que consolidarse lo del Poder Judicial para poder pues pasar a otros temas. Gracias, Presidenta. Y finalmente, hace algunos días el gobierno de Estados Unidos reconoció el problema que significa el trasiego de armas de norte a sur. Han señalado que de manera contundente, firme, estarán ahora sí combatiendo el trasiego de armas. Se calcula que en México hay 15 millones de armas de manera ilegal, producto de que durante años ingresaron en una tasa en el sexenio de Felipe Calderón hasta 2,000 armas diarias, es decir, 730,000 armas prácticamente al año. Hoy la tasa se calcula entre 200,000 y 240,000 armas al año, pero se han ido acumulando. Entonces, preguntarle, Presidenta, sobre esta intención del gobierno de Estados Unidos en los diálogos que usted ha sostenido con él, si por fin han asumido que necesitan frenar el trasiego de armas para también quitarles ese poder que han ido adquiriendo el narcotráfico. Sí, es muy importante. Fíjense, porque hay diferencias también. En la época de Calderón, pues fue el rápido y furioso, una terrible irresponsabilidad de que supuestamente iban a pasar armas con chips para ver dónde iban a quedar las armas. Llegaron a México, le quitaron los chips y estuvieron en manos de la delincuencia. Nunca nadie fue sancionado por eso. Ahora nosotros hemos insistido desde las primeras veces de mis llamadas con el presidente Trump, porque él amablemente pregunta ¿en qué les podemos ayudar? Ha sido varias veces su pregunta, ¿cómo les ayudamos? Entonces ha sugerido cosas que para nosotros pues no son aceptables, pero hemos comentado siempre dos temas. Uno, la importancia de atender el consumo de fentanilo pues desde una visión distinta. Por eso él ha aceptado varias veces esta campaña o el reconocimiento a la campaña que estamos haciendo sobre el fentanilo. Es decir, el consumo de drogas no solo es un tema de parar el fentanilo, que estamos colaborando, sino de atención como un problema de salud pública de aquellas personas que tienen adicciones. Y por otro lado, la llegada de armas de Estados Unidos a México. Entonces, es histórico este
comunicado que hace el presidente Trump hace 2-3 días de decir mano dura a la entrada de armas de Estados Unidos a México. Y a ver si el jueves pido que se presente la información que tenemos de cuántas armas han incautado del otro lado de la frontera. Y que esto es bueno, es muy bueno y habla pues de la buena relación que hay con el gobierno de Estados Unidos, en donde hay colaboración, cooperación, un diálogo permanente en temas de seguridad, con respeto a nuestras soberanías y a la inviolabilidad, vamos a decir así, territorial. Presidenta, es que además del gobierno estadounidense, que identifica incluso con nombres a los cárteles del narcotráfico y también a los integrantes de estos cárteles, nunca ha identificado ni los nombres de los cárteles ni los nombres de las personas que integran estas organizaciones que trasiegan precisamente armas. Y también preguntarle, desde el lado mexicano, ¿qué se puede hacer precisamente para, dentro de lo posible, frenar este alud de armas que viene de norte a sur? Sobre todo en las garitas, en todos aquellos lugares que son ingreso también, que han sido ingreso de armas desde Estados Unidos a México. Ha habido también una parte muy importante de incautación de armas, así como hay incautación de droga, como hay destrucción de laboratorios de metanfetaminas, permanentemente ya ha crecido de manera importante, está la incautación de armas. Y por otro lado, desde atención a las causas, el programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz, que también ha sido muy importante porque son un número muy importante de armas cortas, de fusiles y granadas, de armas largas, incluso granadas se han entregado 2.500 en este son proceso. Más o menos las que ha recuperado estopines, muchos que ha entregado voluntariamente la gente, y eso también es importante. Gracias, presidente. Gracias. A ver acá. Presidenta, buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Preguntarle sobre este tema de vivienda, Presidenta, a pesar de ya los múltiples beneficios que se ha ofrecido, ¿tiene pensado enviar nuevamente la iniciativa en materia precisamente de vivienda? Ya se aprobó, es que me quedé pensando cuál iniciativa. Ya se aprobó, o sea, son 2 iniciativas que se enviaron. Una que se envió, que fue aprobada, o 3. Una es la reforma constitucional para reconocer a la vivienda como un derecho. 2, la reforma a la ley del Infonavit, que ya fue aprobada desde enero de este año, y ahí se faculta al Infonavit para que pueda tener una empresa constructora, y cambió la estructura del Infonavit para evitar estos actos que se presentaron en el pasado. Más en la ley ya se había condonado, o bueno, apoyado a 2 millones de derechohabientes, de trabajadoras y trabajadores con deudas del Infonavit, y con la ley se atiende a otros 2 millones que se les están disminuyendo sus deudas, congelando, etcétera, porque era una injusticia como fueron hechas. Entonces, la ley del Infonavit ya se pasó, ya se hicieron los cambios, y eso nos está permitiendo acelerar la vivienda, porque ya no solo es el crédito a la vivienda, sino la construcción de viviendas, y particularmente, esto es muy importante, para las y los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Estamos atendiendo a quien en realidad nunca ha atendido el Infonavit. Entonces, eso es por un lado. La otra fue una reforma a la ley del ISSSTE, que esa la paramos, porque las y los maestros se interpretó de una manera distinta, no estaban de acuerdo, entonces decidimos pararla, pero eso no quiere decir que no se estén condonando las deudas del Infonavit, que lo hicimos a través de un decreto. Entonces, en ese sentido está todo ya en forma para poder cumplir con el 1.100.000 viviendas. Fíjense, a ver, pon la primera lámina que puso Edna. Luego se dice muy rápido, pero es muchísimo. Son
4 millones de personas que están viendo reducidas las deudas que tienen al Infonavit, cerca de 400,000 de Fobiste, eso por un lado. Por otro lado, se van a construir 1,100,000 viviendas y además son 1,550,000 viviendas de mejoramiento de vivienda, de créditos de mejoramiento de vivienda que da la CONAVI, que da el Infonavit, y al mismo tiempo 1,550,000 de créditos, porque el Infonavit sigue dando créditos, además del 1,100,000 viviendas. Entonces estamos hablando de 2,650,000 acciones de vivienda en el sexenio. 2,650,000 acciones de vivienda. Y además 1 millón de escrituras, que es la meta en todo el país. Entonces lo del, o sea, ya está todo lo normativo para que todo esto sea una realidad, y tan es así que prácticamente ya inició la construcción de viviendas en cerca de 20, ¿cuántos estados? Va a iniciar este año, este mes y el próximo ya en las 32 entidades de la República. Presidenta, en otros asuntos que atañen al Congreso, quisiera preguntarle cuál es su balance al término de este segundo periodo ordinario de sesiones de ambas cámaras. Pues muy importante la cantidad de leyes que se aprobaron. Vamos a presentarlas en la próxima semana. Desde septiembre de este Congreso, cuántas reformas constitucionales se han aprobado y cuántas leyes se han aprobado. Es una cantidad muy importante. Han estado trabajando muy bien, la verdad, todos los diputados y diputadas, senadores y senadoras. Presidenta, hablando de la presentación de iniciativas, usted nos comentó hace un par de semanas que a mediados de mayo iba a enviar esta propuesta de leyes secundarias para el Poder Judicial. En este paquete de leyes secundarias, la Consejería está considerando presentar alguna modificación constitucional. Esto después de que el coordinador Ricardo Monreal precisara que hay un error en cuanto a la conformación del presidente o presidenta de quien asumirá la Suprema Corte en septiembre. ¿Se está considerando también alguna modificación de este tipo? No, estamos planteando, hasta ahora no, se tendría que revisar en todo caso, pero no. Derivado de la reforma al Poder Judicial, porque la reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección, pero tiene que ver también con otros temas, como por ejemplo la reducción de tiempos para resolver juicios. Por ejemplo, si un juicio mercantil o un juicio por deuda de impuestos que lleva años, ahora la Constitución establece que tiene que resolverse en 6 meses. Entonces, para resolverse en 6 meses, pues hay que cambiar muchas leyes secundarias para que los procedimientos judiciales sean más expeditos. Entonces, tiene que ver con esto y otros temas que están vinculados con la reforma al Poder Judicial. Entonces, todas esas leyes se presentan a mediados de este mes, mediados de mayo, con el objetivo de que haya sesión extraordinaria del Congreso. Hay varias leyes pendientes, están las de la reforma al Poder Judicial, todas las leyes secundarias, está la ley del IFETEL, que va a haber Parlamento abierto, ya lo decidió el Senado, está la ley del organismo antimonopolio, que sustituye a la COFESE. Están pendientes también leyes que tienen que ver con la seguridad, varias leyes relacionadas con la Guardia Nacional y leyes relacionadas con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación y el Secretariado de Seguridad Pública. Entonces son varias leyes y estamos pidiendo en su momento, ya cuando se envíen las del Poder Judicial,
pues un periodo extraordinario para que puedan ser aprobadas todas estas leyes, o en su caso, con su modificación que establezca el propio Congreso. Presidenta, finalmente, como cada lunes, bueno, el senador Noroña nos ha comentado que se reúnen con usted aquí en el Ejecutivo. Ayer estuvieron en Puebla, tuvieron oportunidad de platicar sobre algunos de los temas a los que se van a hacer modificaciones sobre esta ley de telecomunicaciones esta semana en el Parlamento. Se va a hacer el Parlamento abierto y estamos revisando algunos temas que se han planteado. La esencia de la ley no cambia. En lo que estamos planteando, pero evidentemente no hay nada que tenga que ver con coartar la libertad de expresión. Muchas gracias, presidente. Sí.